Madre mía, chicos y chicas. Lo de Kerem y Ande es una locura. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, zas. Aparecen unas imágenes que nos dejan con la boca abierta y pensando, ¿qué narices está pasando aquí? No hablo de una simple foto casual, ¿eh? Esto es más bien como un capítulo nuevo de una telenovela que no sabíamos que estaba en emisión. A ver, que sí, que los hemos visto juntos 1000 veces, que si ahora en una fiesta, que si ahora salen de un restaurante normal, trabajaron juntos, se llevan bien, pero esto es diferente. De repente, ¡pum!, unas huellas. Y no unas huellas cualquiera, ¿eh? Unas huellas que parecen gritar, nos conocemos muchísimo. O sea, no es el típico hola, ¿qué tal?, que te deja un perfume en el aire. Esto es más bien como si hubieran estado dando un paseo muy, muy íntimo. Muchos dirán que es una coincidencia, que seguro que estaban por ahí y se cruzaron. Pero vamos a ser honestos. Esa forma de mirarse en las fotos que han salido, esa cercanía, es que no me cuela. Parece que hay un chispazo ahí, un algo que no se puede disimular tan fácilmente. ¿Vosotros no lo sentís? Es como si volvieran a tener esa química que nos enamoró en Sencal Camp. Pero ahora con un toque más misterioso. Y lo más fuerte, ¿sabéis qué es? Que estas huellas que digo no son literales, claro. Son las señales, los gestos, las miradas que han trascendido en estas fotos. Son esas pequeñas cosas que te hacen pensar, uy, aquí hay algo más que amistad. Y digo yo, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo cuando ambos están en su mejor momento profesional? ¿Será casualidad? Yo lo dudo un montón. Para ser sinceros, a mí me huele a que están jugando un poco con nosotros. No sé si es algo que quieren que sepamos, o si simplemente no pueden evitar ser ellos mismos cuando están cerca. Pero de que hay algo, hay algo. Es como si de repente se les hubiera quitado la manta de la nieve y nos estuvieran mostrando un poquito de lo que hay debajo. Y lo que hay debajo, señores y señoras, me parece que es un fuego que todavía no se ha apagado. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, las presiones de la fama, las carreras por separado, los otros proyectos, les han hecho distanciarse un poco. Pero esta revelación de las huellas es como un recordatorio. Un recordatorio de que a pesar de todo, esa conexión que tuvieron es real y está ahí. Y quizás, solo quizás, están empezando a explorar si vale la pena revivirlo o si es solo un bonito recuerdo. Porque a ver, ¿quién no ha tenido un ex con el que todavía tiene esa chispa? Pues imagínense si encima son dos personas que se entendían tan bien en el set. Es un imán, señores. Y parece que ese imán, ahora mismo, está funcionando a tope. Me da la impresión de que están probando las aguas, a ver cómo reacciona el público, a ver cómo se sienten ellos mismos volviendo a tener este tipo de interacción tan cargada de significado. Y lo que me intriga es si esto es una estrategia o si realmente han vuelto a sentir algo fuerte. Porque lo de Kerem y Ande siempre ha sido intenso, ¿no os parece? Cada vez que salen juntos pasan cosas. No son de esos que se esconden. Son de los que o te sorprenden con algo gordo o te dejan con la miel en los labios. Y ahora nos han dejado con las huellas marcadas. A ver, que yo no soy detective ni nada, pero estas huellas que han dejado, estos gestos, estas miradas que capturan las cámaras, son muy reveladoras. Es como si nos estuvieran diciendo sin palabras, oye, que aquí hay algo que todavía interesa. Y yo, la verdad, estoy súper intrigada. Me encanta ver cómo las cosas se desarrollan, cómo las historias pueden tener segundas y terceras partes. Entonces mi pregunta para vosotros, la que me quita el sueño es, ¿creéis que estas huellas son una señal de que Kerem y Ande están reavivando su romance, o es simplemente la nostalgia de una química pasada que se deja ver?